Buenas noches, hoy les vengo a explicar diagrama de cuerpo libre y fuerzas comunes. Entonces voy a hacerlo mediante un ejercicio. Entonces el ejercicio es: sobre una plataforma se encuentra una adaptación de dos poleas fijas que sostienen una masa B de 5 kilogramos y otra C de 3 kilogramos, como se muestra en la figura. La figura está en la siguiente diapositiva, donde vamos a hacer el análisis de fuerzas. Si se coloca un contrapeso A de 10 kilómetros, determinar la aceleración y la tensión si el coeficiente de rozamiento es el mismo mu cinético, si el coeficiente de rozamiento es de 0,09 y tiene un ángulo de 25 grados. Entonces vamos a ver, tenemos acá la imagen. Entonces tenemos que el cuerpo A tiene un peso y tiene una tensión. Las fuerzas comunes de los cuerpos son fuerza normal, peso, tensión y fuerza de rozamiento. Entonces tenemos que acá tenemos el peso, porque el cuerpo tiene un peso. Tenemos una tensión porque está colgado, está unido por una cuerda con otro cuerpo. Entonces es la tensión. Tenemos que en el cuerpo B, en el eje Y, tenemos el peso de B, tenemos la fuerza normal. La fuerza normal va hacia arriba. La fuerza normal se da cuando está sobre una superficie. En este caso el cuerpo A está sobre una superficie, entonces no tiene fuerza normal. Tenemos en el eje X la tensión 1, que es con el cuerpo A, la tensión 2, que es con el cuerpo C, y la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento se da debido a que este sistema está acelerado, o sea que el cuerpo C se mueve así, el B se mueve en un eje X hacia allá, y el Y se mueve, y el A se mueve en un eje Y hacia abajo. Entonces, como podemos ver, la fuerza de rozamiento es una fuerza que cuando hay aceleración va en contra del movimiento. Entonces, ahí la podemos ver. Tenemos en el cuerpo C el peso, la fuerza normal, la tensión 2, que es con el cuerpo B, y la fuerza de rozamiento porque el cuerpo está acelerado. Ahora vamos a hacer un análisis de fuerza con el cuerpo A. Sumatoria de fuerzas con el cuerpo A. Tenemos el cuerpo A acá, tenemos que tiene una tensión 1 y un peso en A. Entonces, esto vamos a calcular su peso. Entonces, el peso es igual a la masa por la gravedad. Tenemos aquí que la masa es 10 y la gravedad es 10. La gravedad del planeta Tierra es de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces lo que yo hice fue añadirle un 0,2 para que los resultados dieran sin decimales y fuera más fácil las operaciones. Entonces acá tenemos que 10 por 10 da 100 newtons. Ese sería el peso. Entonces vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y igual a masa por aceleración debido a que el cuerpo está acelerado. Entonces acá podemos ver las fuerzas en Y son el peso A menos la tensión 1 igual a la masa por la aceleración. Ahora reemplazamos, tenemos que el peso en A 100 menos la tensión 1, que no la tenemos, igualado a la masa que es 10 por la aceleración. Tenemos acá una ecuación, tenemos dos incógnitas, una ecuación, por lo tanto no podemos resolverla, tenemos que hacer un sistema de ecuaciones 2×2 para sacar las incógnitas. Ahora vamos con el cuerpo B. Tenemos el cuerpo B, tiene un peso, tiene una fuerza normal porque está sobre una superficie. En este caso no se ve, pero en el diagrama que yo les mostré sí está la superficie. Ahora en el eje X tenemos la tensión 1, la tensión 2 y la fuerza de rozamiento, por lo que el cuerpo está acelerado. Entonces la fuerza de rozamiento es una fuerza contraria al movimiento. Como se mueve hacia la tensión 1, entonces la fuerza de rozamiento va contraria. Entonces vamos a sacar el peso. Entonces el peso es la masa 5 por la gravedad. La masa tenemos 5 kilogramos, la gravedad 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces tenemos que el peso en B es 50 newtons. Todas las fuerzas sean en newtons o en dinas. En este caso las estamos dando en newtons.
tenemos la sumatoria de fuerzas en el eje Y igualada a 0, porque en el eje Y no hay movimiento. Entonces, como no se mueve en un eje Y, se iguala a 0, por lo que no sube ni baja, sino que se desplaza en un eje X hacia la izquierda. Entonces vamos a ver, tenemos que las fuerzas en el eje Y, la fuerza normal y el peso en B, igualado a 0. Entonces tenemos el peso en B, que es 50, pero no tenemos la fuerza normal. Tenemos una ecuación, una incógnita, o sea que si lo podemos resolver. ¿Qué hacemos? Pasamos ese menos 50 al otro lado, convirtiéndose en un 50. Porque cuando una cifra pasa al otro lado del paréntesis, va a hacer la operación contraria. En este caso está restando, pasa a ser positivo. Entonces tenemos que la fuerza normal en el cuerpo B es de 50 newtons. Ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X, que esta es igual a masa por aceleración, por lo que el cuerpo está acelerado. Podemos ver que acá tenemos la ecuación general, que es la tensión 1 menos la tensión 2 menos la fuerza de rozamiento. Esas fuerzas, la tensión 2 y la fuerza de rozamiento, sean negativas porque van en contra del movimiento, igualado a masa por aceleración. Entonces acá vamos a hallar la fuerza de rozamiento. La ecuación de la fuerza de rozamiento es el mu cinético por la fuerza normal. Entonces tenemos el mu cinético, que es 0,09, y la fuerza normal, que es 50 newtons. Entonces esa operación nos da 4,5 newtons. Ahora vamos a colocar la ecuación general con los datos reemplazados. Entonces tenemos la tensión 1, que no la tenemos, menos la tensión 2, menos 4,5, que es la fuerza de rozamiento, igualado a la masa del cuerpo, que es 5, por la aceleración, que tampoco la tenemos. Tenemos 3 incógnitas en la ecuación, no podemos hacerlo todavía. Pasamos al cuerpo C. En este caso tiene un peso, tiene una fuerza normal, tiene una tensión 2, la tensión 2 porque está unido a la masa B, y tenemos la fuerza de rozamiento. Entonces vamos a sacar las componentes del peso, debido a que como no está en un eje ni X ni Y, hay que sacar sus componentes para poder analizarlo. Entonces tenemos acá las componentes en Y, que es el peso en Y, y tenemos el peso en X. Entonces vamos a sacar sus componentes, haciendo el teorema de Pitágoras. Como podemos ver, el seno de PY, que es el cateto opuesto, pues en este caso el ángulo está acá, nos dijeron que el ángulo es de 25 grados, entonces esta línea acá pasaría acá a ser el cateto opuesto. Entonces tenemos que PY, o sea, el seno del ángulo es igual a PY sobre P. Tenemos los dos valores, una incógnita, entonces sí la podemos resolver. Reemplazamos, seno de 25 es igual a PY sobre 30. Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos el 30 al otro lado del paréntesis, se está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces tenemos que PY es igual a seno de 25 por 30. Entonces esto nos da 12,6 newtons. Ahora en X, en el eje X, que tenemos que, según el teorema de Pitágoras, que con el seno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces la hipotenusa vendría siendo el peso, el cateto adyacente sería siendo peso en X, y el coseno del ángulo. Entonces vamos a reemplazar coseno 25, px no lo tenemos, el peso sería 30. Entonces, y ese 30, ¿de dónde salió? Al principio nos dan el ejercicio y que la masa C pesaba 3 kilogramos. Tiene una masa de 3 kilogramos, entonces el peso se multiplica por la gravedad, lo cual nos da 30 newtons. Por eso el 30. El peso es 30 por lo que les acabo de decir. Entonces hacemos esta operación, pasamos el 30 al otro lado del paréntesis para poder efectuar la operación. Entonces nos da que el peso en X es igual a 27,1 newton. Ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y. Esta es igual a 0, por lo que el movimiento se efectúa en un eje X. Entonces miramos que en el eje
En el eje Y solo está la fuerza normal y el peso en Y. Entonces hacemos eso, fuerza normal menos peso en Y. La fuerza normal es positiva porque hacia arriba, el peso en Y es negativa, entonces igual a 0. Entonces tenemos una incógnita y una ecuación, se puede resolver. Y esto nos da, entonces tenemos que pasar el 12 al otro lado del paréntesis y nos da 2 newtons. Ahora en X, que es la sumatoria de fuerzas en X, que es igual a masa por aceleración, porque se presentó una aceleración en el eje X. Ahora vamos a ver cómo nos queda la ecuación. Sería la tensión 2, que es positiva, menos la fuerza de rozamiento, menos el peso en X, que son las que van en contra del movimiento, es igual a masa por aceleración. Entonces acá podemos ver que la fuerza de rozamiento en C es igual al μ cinético por la fuerza normal. Tenemos que la fuerza normal es 12,6 y el μ cinético es 0,09. Acá podemos ver, y esta operación nos da 1,1 newton. Ahora vamos a colocar la ecuación general, que es tensión 2 menos 12,6 menos 1,1 es igual a 3 por aceleración. Ese 3 es de la masa, la aceleración. Ahora, ¿qué vamos a hacer con estas operaciones? Entonces, lo que tenemos que hacer es que tenemos el 12,6 menos el 1,1. Entonces la podemos simplificar. Entonces, como las dos son negativas, sería menos 13,7. Ahora vamos a el sistema de ecuaciones 2×2. Acá tenemos las ecuaciones. Entonces vamos a ver cuáles nos sirven. En este caso tenemos la 1 y la 2, que tienen la misma, o sea, tienen una tensión 1. Se pueden simplificar. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos 100 menos T1 igual a 10 por aceleración. Y tenemos tensión 1, que es positiva, menos tensión 2 igual a 4,5, menos 4,5 igual a 5 por A. Entonces sumamos estos valores, cancelamos la T, menos T, más T, entonces se cancelan. Ahora sí podemos efectuar todas las operaciones. Entonces tenemos que ese 95,5 es el resultado entre menos 4,5 y 100. El menos la tensión 2, como no tenemos con qué sumarla, entonces queda igual a 15 por la aceleración, que 15 es la suma de 10 más 5, como podemos verlo acá, 10 y 5. Y la aceleración, esto nos daría una cuarta ecuación. Entonces acá podemos analizar, tenemos la 3, que tenemos la tensión 2, acá también tenemos la tensión 2, tenemos la aceleración, acá también tenemos la aceleración. Entonces tenemos dos incógnitas, dos ecuaciones, podemos resolverlo. Entonces tenemos la tensión 2 menos 13,7 igual a 3 por A, y acá tenemos 95,5, que es esta ecuación que nos dio, menos T2 igual a 15 por A. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Esto lo sumamos, cancelamos la tensión 2 debido a que una es negativa y otra es positiva. Entonces acá restamos el 95,5, el 13,7, y sumamos el 15 más el 3, y esto nos da por A. Entonces acá tendríamos una ecuación y tenemos una incógnita, lo podemos resolver. Entonces, ¿qué hacemos? Cambiamos ese 18 que está multiplicando, lo pasamos al otro lado a dividir. Entonces esto nos daría 4,5 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces esa sería la aceleración. Ahora solo hay que reemplazar con la tensión 1, que nos daría esto, la tensión 2. Entonces, ¿qué hicimos acá? Solo reemplazamos el valor de la aceleración en la ecuación. En este caso la tensión 1 fue la ecuación 1. Con la tensión 1 cambiamos la aceleración, cambiamos los datos, nos dio que la tensión 1 es 65 newtons, y la tensión 2, que cambiamos la aceleración, nos dio que la tensión 2 es 27,1 newtons. Gracias.